Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa. Ahora, antes de entrar, cuando salía Philip Butter, nos trenzamos acá en una discusión sobre si existe o no la ideología de género. Esto que generó tanta controversia y que va a regresar al debate inevitablemente, ¿no? Con los cambios que se han producido en el Ministerio de Educación. Y esta discusión se ha generado a raíz lo estoy buscando en el Twitter en este momento, de un tweet que lanzó Amnistía Internacional Perú y que, caracho, no me carga. Ahorita carga y se los leo. Donde, en resumen, lo que dice es que el Estado peruano, como parte de sus compromisos internacionales, está obligado a incluir, digamos, el concepto de género, de la igualdad de género en sus políticas públicas. Esto quiere decir un trato igualitario para hombres y para mujeres, y que eso debe marcar todas las políticas públicas. Y que este es el tema, y que lo que se denomina ideología de género, acá está, fíjense ustedes. El enfoque de género es un principio que el Estado está obligado a incorporar en todas las políticas nacionales en cumplimiento a los tratados internacionales. La ideología de género no existe, dice el representante de Amnistía Internacional Perú o Amnistía Internacional Perú. Entonces le he propuesto a Philip Butter hacer un debate sobre ese tema, ¿no? Mejor comenzar y poner orden en esta discusión desde el comienzo y que no empiece otra vez de una manera, ¿no? Digamos, no sé, por momentos ha sido hasta bochornoso, ¿no? Yo creo que hay que ordenar bien esta discusión. ¿De qué estamos hablando? De que hay una ideología, de que alguien está tratando de promover y de meter de contrabando una especie de promoción digamos, de la tolerancia hacia opciones sexuales como la homosexualidad. Si alguien está, ¿no es cierto?, tratando de lavarle la cabeza a nuestros niños en los colegios. Eso es una versión, y la otra es lo que cuando se está hablando de género se está hablando de la necesidad de que desde chiquitos a los chicos se les inculque que las mujeres y los hombres, más allá de sus diferencias en términos de ciudadanía, son iguales y deberían tener los mismos derechos y las mismas opciones y las mismas posibilidades. Esto va a ser, creo, una discusión otra vez, y vamos a tratar de hacerla acá ordenadamente. Está planteado, en todo caso, el debate. Philip dijo que él se sienta con quien sea, y yo espero que podamos convencer a los representantes de Amnistía Internacional Perú, a quien sea necesario que defienda este punto de vista para hablar sobre el tema. Lo que pasó en el Congreso con esto de Yesenia Ponce, sinceramente, es una vergüenza. No podemos tener esos congresistas. Porque, es decir, lo acaba de decir Guido Lombardi, ¿no es cierto? No es, digamos, un defecto o no es algo que uno le pueda reprochar a una persona que no haya terminado el colegio. Exitosa. Eso le pasa, lamentablemente, a muchísimos peruanos, y eso debería ser parte de los problemas que tendría que resolver el Ministerio de Educación. Cómo lograr que no haya ningún peruano que no haya terminado el colegio. ¿No es cierto? Que es un problema real. Pero no es eso lo que se discute y lo que descalifica a la congresista Yesenia Ponce, que haya mentido, que haya dicho algo que no era cierto, que haya dicho que ha estado o ha terminado un colegio en el que no ha terminado. Y encima de eso, se ha tratado, ¿no es cierto? Y eso está absolutamente documentado, de forzar al director de una institución educativa para que diga algo que era mentira, que ella sí había terminado en ese colegio. O sea, ¿qué argumento más necesitan para echar del Congreso a una persona así, a ella y a todos los que han hecho lo mismo? ¿No? Entonces, eso nos lleva al caso también de Moisés Mamani, que no se acuerda cómo se llamaba el colegio en que terminó, ¿no? Bien sospechoso que alguien no te acuerdes después del colegio. Puede ser que no te acuerdes de los nombres de todos tus compañeros, pero no fastidies que no te vas a acordar del colegio, ¿no? Ahora digo Moisés Mamani, ¿por qué? Porque ayer a las 7:15 de la noche, me parece que así donde está el sello, 7:15 de la noche, 4 congresistas han presentado formalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia contra Kenji Fujimori, contra Guillermo Augusto Bocángel y contra Bienvenido Ramírez Tandazo. Ellos sostienen que han infringido el principio constitucional
de la lucha contra la corrupción, el principio constitucional de la democracia representativa y el principio constitucional de la buena administración, y han cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho, y que por lo tanto deben ser desaforados del Congreso de la República. La moción o la denuncia, mejor dicho, la presentan Mauricio Mulder, Wilber Rosas, Eduardo Vergara y la congresista Jenny Vilca Toma. Lleva solo 4 firmas, pero se entiende que cuenta con el respaldo amplio de varias fuerzas políticas. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes, amigos y amigas, oyentes, televidentes y seguidores en las redes sociales? ¿Deberían ser desaforados Kenji Bocángel y Bienvenido Ramírez? Dennos su opinión, por favor, en el Facebook, en Exitosa Noticias y en @ExitosaP en el Twitter, y también en el mío, en @Nicolás Lucar. ¿Ah? Queremos saber lo que ustedes piensan sobre este tema. Y está en la línea para hablar de digamos, la razonabilidad de este planteamiento, el constitucionalista Samuel Abad. Doctor Abad, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, muchas gracias por la llamada y saludos a todos los oyentes. La consulta es la siguiente, o sea, ¿tiene sustento lo que han presentado estos 4 congresistas anoche ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Es decir, lo que hemos visto nosotros en las imágenes con esta operación Mamani, estos que algunos dicen que son Kenjivideos, los otros dicen que se sigan peleando porque qué nombre le ponen a los videos, pero todos lo vimos, ¿no es cierto? ¿Corresponde lo que se ha planteado o no? A ver, en principio, no hay duda que frente a lo ocurrido se requiere una investigación. Es indispensable llevar a cabo una investigación. Entendemos, porque así se ha anunciado públicamente, que lo está haciendo el Ministerio Público, porque aquí hay indicios serios de que existiría un delito cohecho, y en consecuencia ya el Ministerio Público, de acuerdo a la información que se ha difundido, estaría llevando a cabo una investigación. Obviamente en estos casos estamos hablando de congresistas, y los congresistas tienen privilegios respecto a cualquier particular. O sea, si cualquier particular comete un delito como el que se habría cometido, el particular va directo al fiscal y luego al Poder Judicial. Esto no ocurre con los congresistas tienen privilegios, y en consecuencia esos privilegios permiten que antes el Congreso decida si van al proceso o no van al proceso. En este caso se están siguiendo 2 caminos paralelos, porque aparentemente el Ministerio Público está investigando y también, por su lado, el Congreso lo está haciendo a través de la figura de la acusación constitucional. Claro, al final, como comprenderás, disculpa, y con esto cierro, si hubiera un delito, quien impone condenas por delito no es el Congreso, es el Poder Judicial. En consecuencia, sin duda, el camino más imparcial es el Ministerio Público y luego el Poder Judicial, pero en ambos casos se requerirá la autorización del Congreso. Claro, porque, digamos, la investigación del Ministerio Público va a llegar en determinado momento a conclusiones que, al referirse a los congresistas, no va a poder proceder a una acusación sin el requisito previo, ¿no es cierto?, de que el Congreso les levante la inmunidad y los desafuere, ¿no es cierto? Ese es el requisito. En efecto, pero además tome nota que la investigación no solamente va a incluir a congresistas. Se ha hecho público también que habrían otras personas que no son congresistas, algunos asesores, algunos funcionarios que ya dejaron de ser funcionarios. En consecuencia, la investigación del Ministerio Público es mucho más completa e involucra no solamente, o debería involucrar no solamente a los congresistas hoy denunciados por el Congreso, sino también a quien grabó, a quien efectuó la grabación. En consecuencia, una mirada integral la tiene el Ministerio Público e imparcial. Al margen de ello, que seguirá su camino y llegará al Congreso, y el Congreso tendrá que levantar el fuero para que vayan al Poder Judicial. Al margen de ello, solamente quería hacer notar que, sin perjuicio de revisar la denuncia, que aún no ha sido pública, porque la denuncia habría que leerla para ver qué dice, aparentemente de la información pública y de lo que se ha leído hace un momento, la denuncia constitucional contra los congresistas solamente estaría referido a algunos, y en segundo lugar no solamente estaría referida a delitos, cohecho, por ejemplo, sino también a infracciones a la Constitución. Y esto es bien importante tomar en cuenta, porque son 2 supuestos distintos, con consecuencias distintas y con sanciones distintas. Me explico.
Si se imputa la infracción de la Constitución a los congresistas, esta es una sanción que le impone el Congreso por sí y ante sí. Eso no va al Poder Judicial. Y las consecuencias de decir que hay una infracción de la Constitución y que lo aprueba el Pleno son que los señores denunciados, si se llega a aprobar esto, podrían ser inhabilitados hasta por 10 años, podrían ser obviamente cesados del cargo de congresistas, al margen de la comisión de un delito. O sea, no interesa ahí que sea un delito, solamente se habla de una infracción constitucional. Pero paralelamente, si se hablara de delito, la única consecuencia del Congreso va a decir que vayan al Poder Judicial a ser procesados y en el camino se suspende. Fíjese usted, son dos consecuencias y dos trámites. Claro, porque yo tengo el documento completo acá en la mano, tiene 64 páginas y como usted indica, es verdad. Porque al final de toda una descripción de los hechos que todos hemos visto, pero que tratan de, digamos, analizarlos desde una perspectiva de la Comisión de Infracciones y Delitos, lo que concluyen es que se ha cometido una infracción constitucional al principio constitucional de la lucha contra la corrupción que se desprende de los artículos 39 y 44 de la Constitución. Eso es uno de los, digamos, de las conclusiones, ¿no es cierto? Pero además de esto, le atribuyen otra infracción constitucional. Los acusan también de dos delitos, del delito de tráfico de influencias y el delito de cohecho. Bueno, y ahí hacen toda una descripción de cohecho pasivo, cohecho activo, esos son términos más bien legales, de precisión, ¿no?, de los momentos. Ahora, yo la pregunta que le hago a usted, doctor Abad, como constitucionalista, es: esta investigación que usted nos ha descrito, se supone que debe ir hasta el final de toda esta operación de compra o de prebendas o de todo lo que se hizo para impedir la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en la investigación se acredita que, como es más o menos obvio, pero digamos, habría que acreditarlo de una manera práctica en un proceso como este, que el indulto estuvo incluido en esta negociación? Es decir, que el indulto fue parte de una transacción. Eso también es una infracción y es un delito, ¿no es cierto? En efecto, acá estamos hablando de dos supuestos y de dos órganos que estarían investigando. Por un lado, el Ministerio Público, que reitero es un órgano imparcial y quien verifica si hay delitos y después los lleva al Poder Judicial. Y por otro lado, el Congreso, que es obviamente un órgano político. Entonces, en este caso estamos hablando de la denuncia presentada por congresistas y el camino que se va a seguir es una investigación, pero repito, limitada solamente a los congresistas. Las personas que han intervenido y que no son congresistas, asesores, funcionarios, etcétera, no van a ser evaluados por el Congreso, sino eso le corresponderá al Ministerio Público. Al Ministerio Público. En todo caso, va a ser una investigación incompleta de parte del Congreso. Y cuando se plantean dos supuestos, infracción de la Constitución y delito en el ejercicio de la función, estamos hablando en principio que son las mismas conductas, ¿no? Yo no sé si hay otras conductas diferentes que justifican este procedimiento, pero en todo caso es la misma conducta, pero las consecuencias jurídicas son distintas, porque, repito, si es por infracción de la Constitución, lo aprueba el Pleno y las personas involucradas, los congresistas involucrados y sancionados podrían ser inhabilitados y destituidos, al margen, repito, del procesamiento judicial. Por el tema de delito, lo único que concede. Es decir, solo por la infracción constitucional, ya, ¿no es cierto? En efecto, por eso, repito, es bien importante hacer el distingo. Eso se conoce, la diferencia entre ambos supuestos, se conoce en la jerga jurídica como juicio político cuando se trata de una infracción de la Constitución y como antejuicio cuando se trata de un delito, porque como comprenderá, el Congreso no es juez, no es fiscal. En consecuencia, el Congreso no puede decir cometiste un delito. Lo único que puede decir es hay indicios y pasarlo entonces, al Poder Judicial. Para resumir lo que usted nos está diciendo, por la acusación de haber infringido la Constitución, pueden ser destituidos como congresistas, ¿no es cierto? E inhabilitados para el ejercicio de la función. 10 años. Pero aparte y simultáneamente, el Congreso puede llegar a la conclusión que han cometido delitos y por lo tanto levantarles la inmunidad, desaforarlos y ponerlos en manos de la justicia para que los pueda juzgar.
En efecto, y ambas cosas serían por lo mismo, ¿no? Ahora, ¿y esto es razonable o no? ¿O esto... Le repito, siempre una investigación imparcial le corresponde al Ministerio Público. Una investigación política le corresponde al fuero político, que es el Congreso. Y en este caso pudieron optar por decir, mira, acá hay solamente delitos, indicios indudables, y en consecuencia que el Poder Judicial lo determine. Fue una opción, podría ser una opción, y obviamente esto va a implicar que esté en suspenso en el ejercicio de las funciones. Y resolver no solo lo de la infracción. Es decir, el Congreso podría resolver que acá había una infracción constitucional, ¿no es cierto? Y desaforarlos e inhabilitarlos y decir que en todo lo que respecta a la comisión de delitos, bueno, ya el Poder Judicial se va a encargar de ellos. En efecto, podría ocurrir eso, pero repito, son dos vías distintas para lo mismo. Claro. Porque en ambos casos estamos hablando de la misma conducta. Yo no sé si en la denuncia, habría que revisarla, no la tengo a la mano, yo no sé si en la denuncia se haga algún distingo entre lo que justificaría una infracción o lo que justificaría el antejuicio, porque vamos a coordinar con nuestra producción para que inmediatamente le transmitan la copia que tenemos nosotros de la denuncia. Yo le agradezco muchísimo al doctor Samuel. Al margen de ello, permíteme, Nicolás, solamente terminar con lo siguiente. Son dos vías distintas, pero requieren dos votaciones diferentes. Dos votaciones diferentes y mayorías. En el caso de la infracción requieren 2/3. Exitosa. Y en el caso de la acusación por delito es mayoría la mitad más una. Es decir, es un tema que tendrá que evaluar claramente el Congreso, y lo que debe quedar claro es que es indispensable investigar y que no puede haber impunidad frente a este tipo de conductas, ¿no? Claro que sí. Y además esto, en realidad estamos en una situación tan compleja porque lo que va a tener que investigar el Ministerio Público es a funcionarios, ¿no es cierto?, por lo menos un abogado, que es el doctor Alberto Borea, pero también, y esto puede complicar mucho la situación de Alberto Fujimori, el tema, insisto, de si el indulto fue parte o no de estas transacciones. Porque si fue parte, porque lo que se ha hablado es que ha habido prebendas, ofrecimiento de puestos, de nombramientos, ¿no es cierto?, ofrecimiento de dinero, que es algo de lo que se ha hablado pero no se ha acreditado hasta ahora, y entiendo el Ministerio Público lo está investigando, pero también el otorgamiento del indulto. Es decir, que el indulto no fue resultado de un acto, un gesto humanitario por parte del presidente de la República por una persona que estaba sufriendo en prisión por sus enfermedades, sino fue una operación o fue una transacción, digamos, ¿no? Fue un intercambio, y por lo tanto pierde completamente legitimidad, ¿o no? En efecto, y repito, la investigación a cargo del Ministerio Público es mucho más amplia. En el caso de las acusaciones constitucionales sobre las cuales estamos hablando, es una acusación acotada a algunos congresistas. Y acá estamos hablando de un conjunto de actores que no se les remiten o no se agotan en 3 o 4 o 5 congresistas, ¿no? En consecuencia, siempre confío más en el Ministerio Público que en una investigación de un órgano político como es el Congreso, ¿no? Claro, ahí, sí. Repito, hay criterios políticos que se toman en cuenta y que evidencian que a veces actúa correctamente y a veces no actúa correctamente. Lo que ha pasado, y usted lo mencionaba en la Comisión de Ética, es algo inaceptable, ¿no? En realidad lo que evidencia que estamos viendo que muchas veces se actúa no en base a criterios de imparcialidad y de corrección, sino en base a criterios de otra naturaleza o políticos, básicamente. Samuel Abad, constitucionalista, ha estado con nosotros. Muy gentil por atendernos. Muchas gracias. Muy buenos días. Otra ocasión. Muy buenos días. Bueno, está complicada la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, se le ha pedido, o sea, que es el caso de Moisés Mamani. O sea, Moisés Mamani no se acuerda en qué colegio estudió. Hay toda una investigación con respecto al origen de su dinero, su actitud hacia las autoridades tributarias, etcétera. O sea, don Moisés Mamani no es un santo, pero de ninguna manera. Pero resulta que este señor que no es un santo, ahora resulta que es el héroe, entre comillas, en la revelación de esta información que ha sido decisiva, ¿no?, para saber lo que estaba pasando en el Congreso con la compra de votos por la vacancia. Ahora, Mamani no ha entregado hasta ahora, que se sepa, la versión completa de los videos que se supone incluyen una conversación con el expresidente ahora Pedro Pablo Kuczynski. La pregunta es, ¿de qué hablaron? Y la pregunta es si es verdad que Pedro Pablo Kuczynski en esa conversación habla de su relación estrecha con Alberto Fujimori y del acuerdo que tiene con Alberto Fujimori para que todo esto que estaba ocurriendo siga para adelante. Ahora, ¿va a entregar o no va a entregar Mamani? No puede no entregar este material
completo. Bueno, así estamos, señores. Vamos a ir a la pausa, pero antes un mensaje de nuestros auspiciadores. Anderson Grupo Inmobiliario presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 169.000 soles. Cuentan con clubhouse, sala de juegos para niños y adultos, gimnasio, piscina, sala de cine, ascensores, locales comerciales, todas las comodidades para una vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en el Facebook. Separa tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335, 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es... Antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión será el día, tome nota, 22 de abril. Para informes e inscripciones puedes llamar al 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y tenemos otro mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, presenta un mega evento. La colocación de la primera piedra este sábado 7 de abril desde las 9 de la mañana. Separe su local comercial de 9, 16 o 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial y financiado. El evento de este sábado estará amenizado por grandes orquestas del momento como Agua Marina, Papilón, Clavitus Uchela y más artistas de moda. Entrada gratis hasta las 6 de la tarde. Para mayor información puede usted llamar al 468-6104, 468-6104 y también al 930-645260, 930-645260. Álvaro Tapia está en el Congreso de la República con el congresista Becerril. Adelante, por favor. Gracias. Información en vivo desde el hall de los Pasos Perdidos. En este momento nos encontramos con el congresista Héctor Becerril. Congresista, bienvenido a Exitosa para consultarle. Ya ha llegado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales esta denuncia contra estos 3 congresistas del caso Kenji Video. Sí, tengo entendido que ayer ha llegado a la presidenta. Seguramente el día de hoy ya nos harán llegar a los demás miembros de la comisión. Exitosa. Pero yo sí quiero decir de que este proceso tiene que ser rápido. El Perú necesita muestras, señales claras de lucha contra la corrupción, que pasemos de la retórica a los hechos. Así es que seguramente investigaremos con toda la imparcialidad y objetividad que el caso amerita. En la Comisión de Ética Parlamentaria se hablaba de que no solamente se quería la presencia de Kenji Fujimori, de Bienvenido Ramírez y de Guillermo Bocángel, sino también querían incluir al congresista Moisés Mamani. ¿Qué piensa al respecto, congresista? Que yo no creo que sea correcto que quieran incluir al congresista Moisés Mamani. ¿Por qué? Porque él es quien ha desbaratado esta organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski. Entonces quiere decir en adelante, ¿qué congresista se va a atrever a demostrar con pruebas contundentes hechos de corrupción? Yo creo que es un mal mensaje al país de que se quiera investigar a quien, digamos, ha desbaratado esta organización criminal. Finalmente, ¿cuál es el proceso regular de esta denuncia contra estos 3 congresistas? En la subcomisión de acusaciones. Bueno, seguramente esta semana ojalá nos llamen a la sesión. Ahí se tiene que admitir esta acusación. Luego se nombra a un congresista ponente que ojalá en 7 días como máximo pueda ya exponer las acusaciones. Luego se toma ya la decisión y eso va a la comisión permanente. Y luego, en caso de ser positivo, llegará hasta el Pleno del Congreso, que es la última instancia. Bien, muchas gracias. Esta es la información que se tiene entonces desde el Parlamento Nacional, informó Álvaro Tapia para Éxitos. Lo que tenemos por entendido es que la decisión es que este procedimiento sea, digamos, dentro de lo que permite el reglamento expeditivo, ¿no? O sea, se ha presentado anoche, tiene que ser admitido a discusión por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Va a haber un plazo de una semana, esto ¿no?
va a ser llevado a la comisión permanente y como ya explicó el congresista Becerril, de ahí pasaría, ¿no es cierto?, al pleno del Congreso para su discusión y votación. O sea que yo calculo que en un plazo que no va a ser mayor a un mes, Kenji Fujimori podría estar fuera del Congreso, igual que el congresista Bocángel y su amigo bienvenido Ramírez. Ahora, es cierto que hay un tema con respecto al congresista Mamani, ¿no? Que no es solo el caso del congresista Mamani, de muchos otros congresistas de diversas fuerzas políticas, incluyendo Fuerza Popular, que tienen temas pendientes en la Comisión de Ética y que si uno es riguroso y respeta la ley, no deberían estar en el Congreso. Ahora, esto es verdad, no descalifica la información que Moisés Mamani ha proporcionado y que haría bien en entregar completa, porque falta una porción de su grabación, congresista Mamani, lo que usted habló con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso también tiene que entregarlo al Ministerio Público y por supuesto el Ministerio Público tiene que hacer la investigación sobre todos los demás. Ahora la pregunta es qué pasa con Yufra, que ha sido ministro, ¿no es cierto? O sea, si ha sido ministro requiere el antejuicio. Entonces, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Esperar que el Ministerio Público lo solicite o va a tomar la iniciativa? ¿Esto es posible? Estos son temas que vamos a seguir tratando y enfrentando. Pero yo quiero reiterar este hecho porque es bien delicado. Es decir, lo que está en discusión acá y se está investigando en el Ministerio Público es que en relación al tema de la vacancia presidencial ocurrieron una serie de hechos delictuosos, ¿no es cierto?, donde se ofreció prebendas, donde se supone, aunque no se ha acreditado hasta ahora, que se ofreció dinero y que, entre otras cosas, se otorgó el indulto a Alberto Fujimori, con lo cual dejó de ser un indulto humanitario y pasó a ser simplemente parte de una operación política y de hechos delictivos. Es decir, el indulto dejaría de ser un acto humanitario para convertirse en un hecho delictivo. Ahora, ¿eso va a afectar o no a Alberto Fujimori? Es un tema que tendríamos que consultar a los especialistas, ¿no? O sea, si eso podría ser un motivo para que la Corte Interamericana lo tome como referencia en la decisión que se supone tomará en las próximas semanas con respecto a este tema y cuyo cumplimiento de esta resolución supuestamente es obligatoria para el Estado peruano. Pero en fin, el gobierno tiene que enfrentar, el gobierno recién instalado de Martín Vizcarra tiene que enfrentar diversos y serios problemas. Uno de ellos es el de la situación de la educación. Y hay posiciones diferenciadas dentro del magisterio con respecto a cómo enfrentar este asunto. En unos minutos va a estar con nosotros, está llegando a los estudios exitosos el profesor Edgar Tello, que es secretario general de uno de los sectores del SUTEP en Lima, y está con nosotros Ronald García Salcedo, que también es representante del SUTEP de Lima, ¿no es cierto? Buenos días, Nicolás. Buenos días, bienvenido. ¿Qué piensa usted, profesor García, sobre la convocatoria de este paro y movilización del día 5 que ha hecho el sector encabezado por el profesor Pedro Castillo Terrones? Bueno, en primer lugar nosotros teníamos que indicar de que estos compañeros están usurpando el nombre del SUTEP porque el único sindicato reconocido es el cual nosotros representamos, el que está instalado en la mesa de negociación colectiva, y esa es una forma de lucha en la cual estamos arrancando reivindicaciones para el magisterio. Básicamente hay una serie de modificatorias en algunas normas, ¿no? Por ejemplo, la resolución viceministerial 091, en la cual son los maestros en la organización sindical que va a conducir este proceso electoral. Por ejemplo, la resolución de Secretaría General la 326, en la cual prácticamente las tres tardanzas por ningún motivo van a justificar una inasistencia. De igual manera la RM 582, que prácticamente le devuelve el derecho de desistimiento a los maestros que se reasignan. De la misma forma, una directiva concretamente para ver lo que es licencias y permisos que prácticamente los directores negaban a petición o solicitud del interesado. O sea, todos estos avances se están logrando en la mesa de negociación colectiva y el acuerdo de la Asamblea... O sea, ustedes dicen que primero el sector que representa a Pedro Castillo Terrones y ahora y acá en Lima el profesor Edgar Tello no tiene derecho a participar en ninguna negociación ni atribuirse a la representación del magisterio. Eso es lo primero que ustedes dicen. Eso es el tema de fondo. Su organización, FENATE, FENTE, FENASUTE, todos los nombres que le han inventado simplemente no existen. Por lo tanto, la única representación legal, ¿cuál es? El SUTE. Y por eso estamos en la mesa de negociación colectiva. Entonces, cualquier medida de lucha
un paro, una movilización, una huelga, así como la mesa de negociación colectiva. ¿Cuál es el objetivo? Arrancar reivindicaciones para el Magisterio Nacional. ¿Quién lo está consiguiendo? El SUTE, como siempre ha sido. Ahora, sin embargo, no sé por qué demora tanto el profesor Tello, que entendí que estaba ya en la puerta de la radio, pero lo que ellos dicen es que ya completaron el trámite para la constitución de un sindicato y que es aparentemente una decisión política del Ministerio de Trabajo el postergar el reconocimiento de este sindicato, ya que ellos han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley. En todo caso, ellos tendrían que indicar de qué sindicato hablamos, ¿no? Hablamos de CONARE, hablamos de FENTEP, hablamos de FENATEP, hablamos de FENASUTE. ¿De qué hablamos? ¿No? Si ellos dicen que representan una organización, ¿quién convoca? Convoca una organización que no existe, que está en trámite. Pero, lógicamente, ellos, cuando hacen su convocatoria, ¿qué utilizan como argumento? Volantes utilizando el logo del SUTE. Eso es lo que nosotros venimos aquí a reclamar, la usurpación del nombre del SUTEP. Quienes legítimos representantes somos nosotros. El compañero Alfredo Velázquez a nivel nacional, aquí está el ROS, de tal manera que acredita el SUTE Lima, que somos nosotros. Ahora, acá ya llegó el profesor Garteo, pero estoy leyendo que este volante dice representar al SUTE de Lima Cercado, La Victoria, Breña, Lince, Jesús María, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Miguel. Ahí está. Pero esto no es real. Sí, adelante, profesor. Ya llegó el profesor Edgar Tello. Yo he tenido que hacer acá un poco de... Buenos días, Nicolás. Ante su ausencia, profesor Tello, he tenido que hacer un poco de abogado suyo, pero ahora tendrá que usted asumir su propia defensa. A mí hay un asunto que me preocupa, sinceramente, que es lo que ocurrió el año pasado. Es cierto que quienes dirigieron la huelga no eran, digamos, una institución reconocida oficialmente, pero la huelga ocurrió. Entonces, no estamos enfrentados al riesgo de que pase otra vez lo mismo. Hay que ubicarnos en el contexto, ¿no? Esa huelga, ¿por qué se dio? Porque confundieron, arrastraron al magisterio con una plataforma totalmente inviable. O sea, nosotros tendríamos que indicar 2 meses de huelga para no conseguir nada, porque ¿cuál fue el planteamiento? Una UIT. ¿Lo consiguieron? No. Derogatoria de la ley de reforma magisterial. ¿Lo consiguieron? No. Evaluación 0. ¿Lo consiguieron? No. Entonces, ¿para qué hacen una medida de lucha arrastrando al magisterio y simplemente para decirle, no, nosotros no hemos conseguido porque el CEN se ha opuesto, el CEN está con el ministerio? ¿Qué dice usted de todo esto, profesor Tello? Bueno, al respecto, buenos días y gracias por la invitación. Lo que los señores han conseguido en más de 40 años dirigiendo el SUTE son despidos de maestros. Han despedido a maestros bajo el pretexto por edad, a directores de sus cargos, han despedido a interinos sin título, a interinos con título. ¿Qué han hecho los señores? Han pedido su reposición de esos profesores y ahora están promoviendo los despidos de maestros activos. Han comenzado con el deber inicial. Ahora, nosotros queremos evaluación, pero no de evaluación 0 como pretende el señor, sino una evaluación que sirva para especializar, actualizar, perfeccionar al maestro y no para despedirlo. Y esa es la evaluación que los señores con la ley de reforma magisterial, que si bien es cierto, han propuesto su ley consensuada, lo han logrado con el gobierno de Ollanta, esa es la famosa ley que está despidiendo maestros que va a privatizar la educación, porque ya están en proceso de concesiones. Y hay un paquete de colegios en forma directa de 5.000 colegios y otros de la modalidad jornada escolar completa. Entonces, eso es lo que los señores han venido consiguiendo. Y es falso que dice que las bases del Magisterio Nacional no tienen reconocimiento. Tienen el ROS en los SUTE regionales. SUTE regionales a nivel de todo el país tienen el ROS inscrito en el Ministerio de Trabajo. Tienen el ROS en los SUTE de sectores de Lima. Tienen el ROS. Lo que nos falta es el gremio nacional, que está en trámite. Y lo que el otro día también yo expresaba era de que no necesitamos tener la inscripción para poder dialogar y negociar nuestro pliego de reclamos de 7 puntos con el nuevo ministro, porque el Tribunal Constitucional ha fallado una sentencia que ordena a la autoridad, al empleador, a que dialogue y negocie y solucione la problemática del magisterio. Y en ese sentido, los señores solamente tienen una acreditación que son cascarones, no representan al Magisterio Nacional, están contra el paro, están contra la huelga. Los señores están defendiendo al Ministerio de Educación, defienden esa plataforma, porque obviamente la consecuencia es despidos masivos, privatización, y obviamente eso es lo que el magisterio está indignado y no quiere más de eso. Ahora, la pregunta es, o sea, ambos se atribuyen la representación del magisterio. ¿Cómo se va a resolver ese tema?
Su propia palabra del compañero Tello, ¿no? Él está indicando que falta la representación nacional. Y justamente la representación nacional es la que acredita a las regiones. Es totalmente incoherente lo que está hablando, sorprende a la opinión pública, indicando que tiene errores regionales cuando eso es totalmente ilegal. Nosotros somos una representación a nivel nacional y es la representación nacional la que acredita a las regiones. Cuando se dice que nosotros estamos a favor del despido masivo de los maestros, es totalmente incoherente. Esa es una de las mentiras con que llegan a los maestros de base. ¿Para qué? Para arrastrarlos, confundirlos. Yo tendría que indicarle, él acá, cuando nosotros hemos presentado FENTEP, cuando ellos dijeron, vamos a formar la FENTEP, ¿qué fue de la FENTEP? El compañero siempre se desligaba. Nosotros no somos de CONARE. Acá está la foto de Edgar Tello con CONARE. Acá está cuando estaba como FENASUTE. Total. Y acá está como FENATEP. Él tiene conocimiento, él tiene que decidirse. ¿Cuál es su organización? ¿Existe o no existe? Pero él está no me pregunte a mí, pregúntele al profesor Tello. ¿Qué cosa está indicando? No existe. Entonces, él mismo está aceptando. Ya aceptación de parte, relevo de pruebas. Suficiente con eso. Pero ¿cuál es la situación es decir, se supone que ustedes, profesor Tello, habían hecho un trámite de reconocimiento ante el Ministerio de Trabajo de una nueva organización sindical, lo cual, es decir, yo no pretendo entrometerme porque son decisiones que los maestros mismos deben tomar, pero no sé si, es decir, ¿qué significa esto? Ya el reconocimiento de una situación de división del magisterio, de la representación del magisterio en dos sindicatos diferentes. Bueno, lo que hay en la realidad es que el magisterio está cansado ya de las traiciones, de las ventas de las huelgas que ha venido por más de 40 años con todos los gobiernos de turno, lo que el señor representa y los señores del CEN con el señor Velázquez, de convivir, ¿no? A cambio de la derrama magisterial, a cambio de tener las prebendas, las dietas en CAFAE, ¿no? Y eso obviamente es su punto principal. Por eso han dejado de que despidan a los maestros, privaticen la educación con la ley de reforma, con la ley 30-167 de promoción de las asociaciones público-privadas, y obviamente el magisterio está cansado de eso. Nosotros hemos presentado nuestra inscripción, está en proceso, el Ministerio de Trabajo está demorando en formalizar nuestra inscripción, que ya es un trámite administrativo que esperamos pues, con la presencia el día de mañana, 5 de abril, el paro nacional en la Plaza San Martín y 30, esperamos que no lo cierren, ¿no? El magisterio dará una respuesta contundente por la solución al pliego de reclamos, que obviamente entre los puntos principales tenemos pues el rechazo a la privatización, defensa de la educación pública, defensa de los maestros, rechazamos también los despidos masivos a través de la evaluación de desempeño que se pretende camuflar con el nombre con la aplicación del instrumento rúbricas. Y obviamente ese es nuestro pliego, entre otros puntos del equivalente a la UIT, y obviamente el magisterio está cansado y mañana va a haber una respuesta contundente, un paro preventivo de 24 horas, previo al reinicio de la huelga, si el ministro de Educación, bueno, es nuevo en la personalidad en el cargo, pero ya no es nuevo porque él viene trabajando en la gestión del señor Saavedra, la señora Marilú Martín, es un economista que obviamente ha sido parte de ese equipo y conoce realmente cuál es la problemática del magisterio. El año pasado ha dado declaraciones inviables, dice el aumento equivalente a la UIT, y hablan el mismo lenguaje con el señor Velázquez, ¿no? Son prácticamente voceros del gobierno. Mismo lenguaje, mismo de alguna manera, mismas palabras, pero el magisterio obviamente quiere que el Estado, a través de este gobierno, con el nuevo presidente, cumpla con invertir en educación. Ya en los medios de comunicación salía a decirse de que solamente el 25% del colegio estaba apto para iniciar el año escolar. Infraestructuras que se caen en peores condiciones, y obviamente eso no queremos. Y no creo que la solución sea privatizar a través de las concesiones, que el Estado cumpla su responsabilidad de invertir en educación. El acuerdo nacional ha establecido que debe crecer 0.25 anual desde el año 2002. Y hasta la fecha, estamos en 2018. ¿Cuánto hubiese crecido si hubiesen cumplido el acuerdo nacional del año 2002? Ya estuviésemos más de lo que ahora estamos. Estamos en promedio 3% y de ahí sigue de alguna manera burlándose de la educación de los niños. Lo otro también es que han sacado una resolución ministerial formando una comisión técnica para elaborar un cronograma al 2021 para que suban el sueldo al equivalente de una UIT. El gobierno anterior tenía que hacer ese informe en el mes de diciembre y no lo ha hecho, ¿no? La otra gran mentira que obviamente ha sorprendido al magisterio, que con la huelga nacional se consiguió que el gobierno con la 470 anunciara que se iba a dar 200 millones de soles para el pago de la deuda social, ¿no? Ahora este año
ha salido un decreto supremo 01, en el cual ya el maestro ya no es prioridad. Ahora la prioridad son el Instituto Peruano, el IPD, las universidades, la SUNEDU, los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación, y el magisterio queda relegado prácticamente al final si es que sobra dinero. Miren cómo se burlan del magisterio. La alimentación que también ofrecieron para los niños y estudiantes de jornada escolar completa, para que iban a hacer un trámite ante el MINDES para que Coaligoarma garantice el desayuno y almuerzo, al menos para jornada escolar completa. Nosotros planteamos que sea para todos los estudiantes, pero tampoco lo han cumplido. Pero para resumir, el día de mañana ustedes están convocando a una movilización y a un paro. Eso va a ser una prueba de fuerza. ¿Ustedes qué plantean, profesor? Hay diferentes formas de lucha, estimado Lúcar, y a veces le das mucho espacio, compañero. Miren, acá está el asunto concreto. Formas de lucha hay diversas, y una forma de lucha es la mesa de negociación colectiva. Ahí estamos nosotros arrancando derechos para el magisterio. Lo otro simplemente es tergiversar una situación, por ejemplo, una tremenda mentira, la privatización de las escuelas públicas. Hay una brecha en lo que es infraestructura, y a través de las acciones públicas privadas es lo que se trata de cubrir esa brecha. O sea, no, cuando se da un discurso de que se quiere privatizar, obviamente eso sorprende, indigna al magisterio. O sea, a través de las mentiras arrastran a un magisterio. A través de la usurpación del nombre del SUTE, arrastran a los maestros. Entonces, él no ha aclarado tajantemente cuál es su organización. Hay todo lo que le estamos mostrando, en la cual él siempre se ha abanderado de que es representante de FENTE. Pero esto es un tema, de la privatización es un tema recurrente, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué se habla de privatización? Ustedes dicen que cuando se habla de asociaciones público-privadas es para construir y superar el déficit de infraestructura, nada más. Solamente es para el déficit de infraestructura. La gestión educativa está netamente garantizada por el Ministerio de Educación. Ese es un punto discutido en la mesa de negociación colectiva. O sea, nosotros ya tenemos actas sobre eso. Entonces, cuando se viene acá a sorprender que se va a privatizar, eso lógicamente alarma a los padres de familia. Claro, pero ¿para qué se hace eso? La cosa que es cierta es que no solamente hay un enorme déficit de infraestructura educativa, sino además la infraestructura que se construye, incluyendo durante el gobierno de Fujimori, que decía que construía un colegio al día, es que lo que se ha descubierto después es que no había presupuesto de mantenimiento, es decir, que habías construido colegios, muchos de ellos de dudosa calidad, ¿no? de materiales y infraestructura, y se ha probado cada vez que había un sismo o una situación de emergencia. Pero el problema más serio es que no tenían ningún presupuesto de mantenimiento, o sea que esos colegios con el paso de los años se han ido deteriorando hasta la situación en la que están ahora. Entonces, ¿pero qué dicen ustedes sobre esto, profesor Tello? O sea, escuchar palabras de alguien que dice ser dirigente, que diga que es falso la privatización. El decreto ley 882 que sacó el gobierno de Fujimori alentaba la privatización a persona natural y jurídica. Luego también, lo invito a leer al maestro, el decreto supremo 059 del año 96 de la PCM. Normas, que es el texto único ordenado de las normas con rango de ley que regulan las concesiones de infraestructura y de servicios educativos. En el artículo 2 dice que la modalidad bajo la cual se hace el convenio es la concesión. Entonces yo no sé dónde concesión para el señor no es privatización. Y obviamente es natural de que por qué está el magisterio, se está privatizando, por qué están despidiendo, porque tenemos personas que obviamente defienden al ministerio, defienden al gobierno. Y tenemos ya las consecuencias. El artículo 3 de ese mismo decreto supremo establece que el concesionario tiene derecho a no solamente la reparación, mantenimiento, también a la explotación, ¿no? Y el artículo 16 de ese decreto supremo 059 del año 96 de la PCM, que lo invito al profesor que lo lea, ¿no? Dice que la concesión que le da el Estado peruano a las empresas es por la vigencia de 60 años, prorrogables todavía dentro de la evaluación que tienen que hacer. Entonces, ¿es o no es privatización esas concesiones? ¿Es o no es, obviamente, un mecanismo de concesión de la asociación pública-privada? Bueno, tenemos que ir terminando. O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana? Yo le preguntaría al profesor García Salcedo. O sea, ustedes no van a ir al paro, no van a salir a ninguna movilización. Nosotros somos coherentes con lo que planteamos. Nosotros planteamos qué cosa, defensa de la escuela pública, hacer una medida de lucha en este contexto en la cual recién se está instalando un nuevo gabinete es totalmente contraproducente. Seguir anclado con la huelga del año pasado, cuando después plantearon un paro y no le respondió, le faltó gente para llenar la Plaza San Martín, y ahora plantean un nuevo paro, indicándole simplemente a los maestros que nosotros somos representantes del sindicato del ministerio.
sorprendiendo con las privatizaciones cuando claramente está definido que la administración de los colegios está a cargo del Ministerio de Educación. Él no puede categóricamente desmentir que está en concesión hasta 60 años. ¿Eso dónde está? Que la norma dice, una cosa es la inversión privada, para que la 882 habla de la inversión privada para crear colegios particulares, institutos, universidades. Eso se ha dado y el sindicato ha luchado en la huelga 91 contra la privatización de educación. El SUTE, no otra organización. Entonces ellos cuando hablan de que tenemos una organización, ¿por qué? Porque estamos en contra del SUTE Cascarón, cuando el SUTE es el único que existe. Su organización no existe. Ellos no tienen forma como acreditar. Entonces una forma de lucha es la mesa de negociación colectiva y ahí se están arrancando las reivindicaciones. De no atenderse el pedido de reclamos, es la Asamblea Nacional la que va a determinar la medida de lucha más coherente y lógicamente no solamente garantizando los derechos del magisterio, sino también de los estudiantes. Como se ha discutido en los últimos tiempos, al final esto es un tema de confianza. ¿Ustedes confían o están dispuestos a darle el espacio al nuevo gobierno instalado para medir su actitud y ustedes no tienen ninguna confianza? Bueno, no, porque es parte del mismo equipo del señor Saavedra, un economista que ha dicho que va a continuar con la política de Estado en educación. Esperamos que realmente evalúen bien y replanteen la agenda y dialoguen con los legítimos dirigentes del magisterio representados por el compañero Pedro Castillo. Yo lamento bastante que acá el profesor desconozca la normatividad, ¿no? Hay una ley que sacó Yantumala, la 30.167, con su decreto supremo 127 del 2014, sobre modificatorias del decreto ley 1012 sobre las concesiones a las asociaciones públicas privadas. Y obviamente es todo un engranaje legal que... Vamos, sí, yo les agradezco mucho, tenemos lamentablemente que terminar por el día de hoy, pero yo sinceramente creo que hay que superar esta etapa, o sea, yo creo que lo que sí es razonable es convencernos todos de que así está, como están las cosas y con la timidez con la que se está planteando los temas de inversión al sector de educación, no vamos a ningún lado. O sea, no podemos decir que vamos a llegar a una unidad impositiva tributaria como base salarial para los maestros en 2021. No se pasen, pues. O sea, estamos 30 años atrasados en términos de honorario de los maestros y eso tiene que cambiar. Y eso es una parte. O sea, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en capacitación, hay que hacer evaluaciones, por supuesto. Y yo creo que la evaluación tendría que ser para saber en qué condiciones están los maestros para mejorar su nivel. Si después de esos procesos de calificación se vuelven a hacer evaluaciones y hay maestros que no responden, pues tendrán que salir por la calidad de la educación, que es lo que hay que defender. Pero creo que estamos en un punto de inicio de un proceso. Ahora, el tema es que todo eso va a significar una enorme inversión y tenemos que ser conscientes de que hay que hacerla. Ahora, lo que deberíamos estar discutiendo es el contenido de la educación y estamos realmente, y me apena, 30, 35 años atrás. Estamos discutiendo lo que ya no se discute. Yo el otro día leí una revista colombiana, están discutiendo la currícula. O sea, cómo levantan el nivel de la formación que reciben los estudiantes. Nosotros estamos discutiendo si está bien que los maestros ganen 2.000 soles. O sea, es una vergüenza. Pero en fin. Justamente para compensar el tiempo que le has dado, 30 segundos, dame. De acuerdo. Ya le voy a dar un tip a este gobierno, cómo va a solucionar este problema. Para solucionar educación, salud y otros sectores, ¿qué se necesita? Economía. Y nuestra economía tiene que ser autosostenible. ¿Qué significa eso? Industrializar el aparato productivo. ¿Para qué? Para generar empleo. Que el mercado interno sea satisfacido por la producción y la sobreproducción sea para la exportación. Ahí está la garantía de mejorar los sectores vulnerables como educación y salud. De eso vamos a hablar también a lo largo de la semana. No, tenemos que terminar ya, profesor Tello. Ya. No, es que le doy la palabra a usted, se la va a tener que dar también al profesor García Salcedo. Dejemos por hoy. Mañana vamos a hacer una cobertura del paro. Ustedes deben ser conscientes que va a ser una medida a nivel Cusco también. Una manera de medir realmente fuerzas y quién tiene el respaldo o no. Cusco también se ha sumado a la... Muchas gracias a profesor Edgar Tello, muchas gracias a profesor García Salcedo. Terminamos este debate por el día de hoy. Antes de la pausa, un mensaje de nuestro auspiciador. Anderson Grupo Inmobiliario presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 169.000 soles. Cuentan con clubhouse, sala de juegos para niños y adultos, gimnasio, piscina, sala de cine, ascensores, locales comerciales, todas las comodidades para una vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en el Facebook. Separa tu cita llamando al teléfono 383-6863, 383-6863
o 933-320335. Repito, 933. Tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 22 de abril. Para informes e inscripciones puede usted llamar al 275-0500. 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y llegó la hora. Este es otro mensaje de nuestros auspiciadores. Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, presenta un mega evento, la colocación de la primera piedra este sábado 7 de abril, desde las 9 de la mañana. Separa tu local comercial de 9, 16 o 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial y financiado. El evento estará amenizado por grandes orquestas del momento como Aguamarina, Papilón, Clavito y Suchela y más artistas de moda. Entrada gratis hasta las 6 de la tarde. Para información usted puede llamar al 468-6104, 468-6104 y 930-645260, 930-645260. Megaplaza Unicachi Este. Y nos vamos a las redes sociales con Judy Rodríguez. ¿Qué dice la gente sobre las últimas horas que le quedan de congresista a Kenji Fujimori? Porque parece que así va a ser, ¿no? De todas maneras, parece, ¿no? Yo creo que sí, porque van a demorar, dice, 7 días en que las Constituciones Constitucionales lo revise. Lo van a pasar al pleno. Antes del pleno a la comisión permanente. La comisión permanente le da el pase que será en 15 minutos, ¿no? Y de ahí irá al pleno, ¿no? O sea que le quedarán como mucho, calculo yo, unas 3 semanas de congresista Kenji. Pero no es para menos tampoco, ¿no? Vamos a revisar los comentarios de nuestros seguidores en las redes sociales ante la pregunta exitosa para tu programa. Vamos con el primer comentario. Álvaro nos dice sí, deben ser desaforados, él está de acuerdo. Por otro lado, ¿qué nos dice Arturo Serna? Dice, no solo ellos, sino todos aquellos que mintieron en su hoja de vida. Sóbate, Yesenia Ponce, ¿eh? Arturo Serna le manda a esta chiquita, la congresista también de Fuerza Popular, que el Ministerio Público también haga su trabajo y los pongan en la cárcel. Entre ellos también, en todo caso, Moisés Mamani, ¿no? Que no recuerde el nombre ni de sus compañeros ni de su colegio. Edilberto Rolando nos dice, tienen que ser desaforados. Si no fuera así, la corrupción quedará impune. Por otro lado, ¿qué opina Jorge Perales? Dice, deben ser desaforados, sin embargo, debe quedar claro que quien más gana con los desafueros es Fuerza Popular, pues los nuevos congresistas que se integrarán serán también de Fuerza Popular y evidentemente no serán del grupo disidente de Kenji. ¿Eso es cierto? Juan nos dice, deberían de ser desaforados, investigados y castigados de manera ejemplar para que sirva de escarmiento y estas cosas no vuelvan a pasar. Me da risa, cólera, impotencia cuando veo a los corruptos desaforando a otros corruptos. Mejor lloramos, Juan. Tenemos otro comentario. Ahí están los comentarios en las redes sociales. Nicolás de Exitosa. Y pues, muchas gracias, Judy. A ti. En realidad, lo que yo le pido a nuestra producción, a nuestro equipo acá encabezado por nuestro director Tito Alvites, ¿por qué no conseguimos la lista completa de los congresistas que están o deberían estar sometidos a algún tipo de sanción por haber mentido en sus hojas de vida, ¿no es cierto?, por haber dado información falsa, por haber violado la ley, por tener juicios pendientes, por tener sentencias? Es decir, yo les aseguro que la lista va a ser enorme, encabezada por Fuerza Popular, porque cada uno tiene ahí sus entripados, que es una cosa increíble. Pero no se salva, creo, ninguna fuerza política. Vamos a darnos el trabajo para mañana de recopilar esa lista, porque esa gente no debería estar en el Congreso. ¿Cómo se llama la congresista esta última, ¿no?, que ha vuelto? Lisbeth Robles, otra más. ¿Qué cosa es lo que ha hecho? ¿No? Una Avenger que se quedaba con la mitad del sueldo de sus trabajadores. La mitad para ella, la mitad para los trabajadores. Esto es una práctica común, sistemática, legendaria de los congresistas en el Perú. Contratan gente, los hacen declarar un honorario y se quedan con la mitad, ¿no? Es una práctica común y eso también tiene que ser castigado. Exitosa. Vamos ahora con nuestra secuencia. Primero, tu salud. Adelante, por favor. En Exitosa presentamos Primero tu Salud. Gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú.
Esta secuencia, como ya han escuchado ustedes, llega gracias a Dafisalud, la red de policlínicos más grande del Perú, que ha abierto sus puertas en su nueva sede en Comas, totalmente equipada con lo último en tecnología para atender a todas las familias de Lima Norte en más de 30 especialidades médicas de forma rápida, fácil y confiable. La nueva actitud ya llegó a Lima Norte. Visítanos en la Plaza de Armas al costado de la Municipalidad de Comas. Para informes puedes llamar al 713-1598. 713-1598. Y hoy día vamos a hablar de la catarata y el glaucoma y está con nosotros el doctor Carlos Fernández. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? Por la invitación. A mí me operaron de cataratas, que era una molestia realmente, y me enteré ahí a la hora de operarme la cantidad de gente que no solamente tiene dificultades de visión, sino que incluso es completamente ciega por algo que tiene una solución tan fácil, ¿no? Como es la operación de catarata, ¿no? La catarata es la primera causa de ceguera en el mundo. Es una causa reversible. O sea, la gente ya no debería llegar a esos niveles de ceguera total. Lastimosamente en nuestro país todavía seguimos viendo gente con muy baja visión producto de la catarata. En el país hemos avanzado muchísimo en salud. Tenemos tecnología de punta, estamos al mismo nivel que Europa o Estados Unidos y podemos brindar el mejor servicio que existe en el mundo en este momento en el país. Tenemos todos los equipos que puedan... Toda la última es una cosa bestia, ¿no? Simplemente. La cirugía demora 5 minutos, la anestesia es en gotas, el paciente sale viendo de la cirugía. Es una cirugía láser, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces el paciente se recupera muy rápido, sale viendo y en una semana ya está haciendo sus actividades. Hay varios tipos de lentes. Pero qué locura, ¿no? O sea, que hay en este momento, nadie sabe cuántos son, ¿no? Pero hay... Son millones. ¿No? Millones de personas afectadas por y es más, la OMS... Y cientos de miles de ciegos en el Perú que con una operación que dura 5 minutos podrían estar viendo. Y la OMS ha proyectado que el crecimiento va a ser exponencial. Porque la gente, por la calidad de salud, está viviendo más años. Entonces, ves gente de 80 años, 70 años que entran caminando y todavía están muy activos. Tengo pacientes que he operado de 100 años. ¿De 100 años? 100 años. No, porque además siendo una operación tan poco invasiva, ¿no es cierto? Es una anestesia local, ¿no? Es una anestesia local. Y no solamente se ha avanzado en el campo de la tecnología, sino el tipo de lente intraocular que se puede usar también se ha avanzado, ¿no? Hay lentes monofocales, hay lentes multifocales, hay lentes tóricos, entonces te permite manejar todas las diferentes aberraciones que pueda tener el ojo. Yo usaba lentes y en algún momento un oftalmólogo me dijo, te voy a poner un lente de contacto para que veas de lejos por acá y de cerca por acá. Yo le digo, lo puedo decir, ¿no? Me estás hueveando, eso no existe. Por supuesto, la prueba. Los primeros minutos, te juro que me sentí un poco raro, pero en una hora y me pasó una cosa increíble. Leo perfecto y veo perfecto de lejos. Luego me hicieron una operación. Y se coloca un lente multifocal y adquieres esa capacidad. Entonces yo en este momento, a los 64 años, veo como si tuviera 20. Y de cerca. Veo como si tuviera 20. Ahora, ¿cómo funciona? Es mágico, ¿no? Porque cuando uno está leyendo, un ojo está haciendo foco, el otro da la perspectiva, y cuando uno cambia y mira de lejos se invierte, ¿no? Es automático, uno no lo tiene que pensar. Es un efecto de la pupila, cómo el cerebro emite la señal para que la pupila autorregule la entrada de luz, y el lente tiene una serie de anillos que tienen diferentes medidas, ¿no? Y eso te permite ver de lejos y de cerca sin que tú lo pienses. O sea, es automático. Ahora, ¿qué habría que hacer para enfrentar esto? Tendría que ser una política de salud pública, ¿no? Digamos, para combatir la ceguera con estas operaciones tan simples, ¿no? La política entró al tema de oftalmología. De hecho, Hugo Chávez se llevaba pacientes del Perú y los operaba y los dejaba abandonados y teníamos un montón de complicaciones. Y nos unimos como oftalmólogos y hicimos unas campañas gratuitas. Ahora pero el Estado tiene que involucrarse. O sea, no solamente es salud, es el MINSA. El Estado no produce la cantidad suficiente de profesionales. O sea, está también la parte privada, pero tiene que ser una apertura abierta para que todas las partes puedan mejorar la salud en el país. Ahora, ¿no? A mí
me explicaba el médico que me trató que el origen de la catarata tiene que ver con un problema funcional, digamos, ¿no? O sea que la catarata se puede producir por diferentes motivos. La causa principal es por la edad, la catarata senil. Entonces son pacientes de más de 60 años. Usualmente la persona que tiene más de 60 años ya entra a una etapa de jubilación y lo que quieren es las cosas de cerca, de su mundo cotidiano, ¿no? Disfrutar de su televisión, poder ver su revista, poder ver a los nietos, viajar. Entonces, una de las prioridades del ser humano en este momento, después de tu jubilación, es tu salud. Para poder disfrutar de lo que te queda. Pero hay enfermedades como el colesterol alto, la presión alta, que generan... Diabetes puede producir... No sé, como efecto secundario como efecto secundario que la catarata empiece más rápido. Inflamaciones, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus. Hay una serie de enfermedades que pueden producir inflamación y producir catarata. Me grita acá por el oído, en el audífono este que tengo, sí. La productora, que están entrando un montón de llamadas al 251-9422 y al 467-4499, que son los teléfonos exitosos, que ya son famosos, todo el mundo los conoce, para hacer consultas sobre este tema. Encantado. ¿No? Por favor, adelante, escuchamos. Muy buenos días. Lucas. Adelante, por favor. Buenos días. Mi padre tenía 85 años. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Adelante, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Mi padre a los 85 años tenía esas dos enfermedades. Uy. Tenemos... A ver, dígame usted la pregunta, yo se la transmito al doctor. Dígame la pregunta, yo se la transmito al doctor, porque tenemos una dificultad con los parlantes. Fue operado de ceguera, catarata y glaucoma. Catarata y glaucoma tenía usted. ¿Y usted se ha operado o no? No, mi padre. Ah, su padre, ya. Sí, eso fue en el Sabogal. Hicieron todos los exámenes. Todos los exámenes le hicieron a mi padre. El resultado, quedó ciego mi padre. ¿Cómo podría hacer una nueva evaluación a ver si hay alguna alternativa para... Claro, pero al caso del señor... En el caso de catarata y glaucoma, los pacientes que tienen... El glaucoma también hace que se acelere el proceso de la catarata. El glaucoma es una enfermedad silenciosa y produce ceguera total y no da síntomas. Los pacientes generalmente llegan cuando ya tienen... Ahora, la catarata es como un velo, ¿no es cierto? Uno ve borroso, como ya, pero niebla. El glaucoma, ¿cómo se puede dar cuenta? Uno va perdiendo la visión periférica y uno al final ve como a través de un tubo y finalmente después se cierra el campo visual. Como tenemos dos ojos, a veces los defectos de los campos visuales se superponen y uno no lo percibe. A veces uno puede tener dolores de cabeza, lagrimeo, fotofobia, o sea, que molesta la luz. Pero usualmente no da síntomas. Entonces siempre es bueno, a partir de cierta edad, ir por lo menos una vez al año al oftalmólogo, ¿no? Y un chequeo, ver el fondo de ojo. Por control, ¿no es cierto? La presión ocular, por ejemplo, exacto. También, ¿no? No necesariamente la presión solamente, sino también el ver el fondo de ojo, ¿no? Y cuando tenemos las dos entidades, el glaucoma y la catarata, a veces podemos hacer cirugías combinadas. Si es que el glaucoma no está controlado, se hacen cirugías combinadas, y si el glaucoma está controlado, solamente hacemos la cirugía de la catarata, ¿no? O primero operamos el glaucoma y después operamos la catarata. Pero ¿también es tratable el glaucoma? También es tratable. No se recupera lo que se ha perdido, pero sí podemos detener el avance de la enfermedad. Por eso es tan importante llegar a tiempo, temprano. Lo más rápido, lo más temprano posible. Tenemos otra llamada, doctor. Estamos con el doctor Carlos Fernández de Dafi Salud, hablando de glaucoma y catarata. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Gate. Adelante, Javier. Por favor, el doctor, ¿se puede hablar algo de la carnosidad? Porque yo lo tengo y no sé cómo proceder para eliminarla.
el pterigion es una zona... Pterigion, sí, es la carnosidad. En esta parte del mundo es muy frecuente porque justo estamos cerca del Ecuador, entonces la radiación ultravioleta es muy fuerte en esta área del planeta. Es como una quemadura lo que uno tiene en los ojos. Es una mutación, es una metaplasia, es una mutación del tejido de la conjuntiva. Pero eso se saca, ¿no es cierto? Se saca. Entonces se saca y hay que hacer un injerto de células madre porque hay que renovar la barrera de células que se producen en conjuntiva y en córnea. Y las nuevas técnicas son, antes se hacía con puntos. Se colocaba el injerto con puntos y a los 15 días había que sacar los puntos y al mes más o menos ya estaba blanco la lesión, ¿no? La zona, el ojito. Ahora se hace con pegamento biológico. Se pone el injerto y se pone un pegamento que se usa para pegar las arterias. En cirugía cardiovascular no se pone suturas, sino se usan pegamentos. Ahora, acá también, cuando empieza la carnosidad, ahí es que hay que intervenir, no dejar porque crecen, ¿no es cierto? Si es que uno tiene menos de 40 años, el chance de recidiva está entre 20 y 30% de los casos. Si tiene más de 40 años, el chance de recidiva baja a un 10%. Dependiendo del tamaño de la lesión, a veces uno les dice, no, espérate un poquito o ya es tiempo de operarte, ¿no? Tenemos otra llamada. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Quería hacerle una pregunta que tiene mucho que ver con los costos que se manejan actualmente para este tipo de operaciones de catarata. Tengo entendido que los lentes de mejor resultado son los más caros y están completamente inaccesibles a las mayorías. Y quisiera saber cuáles son los... Claro, ¿cuánto cuesta acceder a una operación de este tipo de catarata, por ejemplo, estas operaciones láser? Perdón, no como operaciones en sí, sino a los costos de los mejores resultados que supongo yo son los lentes. El costo de la cirugía básicamente va a depender del tipo de lente que uno se quiera colocar, porque eso lo importamos, nosotros no lo producimos y eso puede incrementar un poco el costo, pero la calidad de los lentes nosotros trabajamos con lentes premium, lentes americanos o alemanes, porque esta es una cirugía una sola vez en la vida. Entonces uno no tiene que volverse a repetir en otra oportunidad. Con lo que uno le pone ya se va hasta el más allá, ¿no? Entonces, dependiendo del lente que uno se ponga, va a ser la calidad de visión. Claro. Porque tiene menos aberraciones cuanto más tecnología tenga el lente. Antes eran imposibles de pagar, ¿no es cierto? Ahora se puede hablar de más o menos cuánto costaría una cirugía. Podemos hablar de 2.000 soles, 1.500. O sea, por recuperar la visión, ¿no es cierto? Exacto, dependiendo del caso, ¿no? Costos totales, incluyendo lente, ¿no? Increíble, ¿eh? Increíble. Tenemos una, por favor, señora productora, una última. Es que hay que darle más secuencia. Esto es... Nos arrastramos por la política y tanta cosa que nos olvidamos de estos temas que le interesan tanto a la gente. Tenemos la posibilidad de una última llamada. Adelante, por favor, escuchamos. ¿Aló, exitosa? Sí, lo escuchamos, adelante. Buenos días, estoy escuchando al doctor y quería hacerle una consulta si una persona hipertensa puede llegarse a operar de catarata. Sí, no hay ningún problema porque son solamente anestesia local y el paciente lo sedamos. Entonces está despierto todo el rato. Te dan tu pepa, a mí me han operado, te dan tu ribotril, eso te... Y le ponemos una sustancia por unas gotas para adormecértelo. Y al día siguiente, o sea, sale uno... tranquilo, se va a su casa. Ahora, lo increíble es que el proceso de la operación es, digamos, el diseño previo, porque se programa el equipo, ¿no es cierto? Y la operación es rapidísima. Es rápido, son 5 minutos. Increíble. 5 minutos. Increíble. Y todo lo que está viniendo al país es increíble. La oftalmología ha desarrollado a pasos gigantescos. La tecnología ha entrado mucho a oftalmología, tenemos enfermedades que antes no se trataban, ahora se trata. Degeneración macular es otro de los problemas que vienen para los siguientes 10 años, que va a triplicar su incidencia en el país. Justamente porque nos hemos occidentalizado y la gente come mal, vive mal, pero vive más años. Claro, vive más años, pero te enfermas de la misma cosa que se enferman los gringos, ¿no? Exacto. Obesos, ciegos, hipertensos. Lo bueno es que tenemos cómo solucionar los temas en el país. Es más,
los grandes laboratorios nos están viendo al Perú porque el Perú se ha puesto de moda. Y vienen y hacemos investigación dentro del país para desarrollar medicamentos para tipos de enfermedades. Eso es algo que he escuchado, que ponen acá sus centros de monitoreo, ¿no es cierto? Para checar la eficiencia de sus equipos. Sí. Y tenemos la tecnología porque los datos que tenemos que mandar tienen que ser igual que sale de Europa o igual que sale de Estados Unidos. Bueno, yo le agradezco muchísimo al doctor Carlos Fernández, oftalmólogo de Dafi Salud, por haber estado con nosotros esta mañana. Estamos en Surco Salud, en la sede de Surco Salud. Ahí queremos dar nuestra cuota social como peruanos y agradecer a Dios todos los beneficios que nos ha dado en la vida y de esta forma retribuir a nuestra gente, a nuestra población, a nuestro país. Y lo otro es que quiero ofrecer por este mes a todos los pacientes que vengan por Exitosa un descuento del 50% en las tomografías. Exitosa. Una tomografía normalmente cuesta 300 soles, se los vamos a dejar a 150 soles. Van de parte mía nomás. De parte de Nicolás y le cobramos a Nicolás. Muy bueno. Muchas gracias al doctor Carlos Fernández. Terminamos con nuestra secuencia. Primero tu salud por el día de hoy. En Exitosa hemos presentado Primero Tu Salud. Llegó gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Muy bueno, muy carismático el doctor. Está perdiendo plata el doctor Carlos Fernández de su espacio acá. Antes de la pausa, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Anderson Grupo Inmobiliario presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 169.000 soles. Cuentan con clubhouse, salas de juego para niños y adultos, gimnasio, piscina, sala de cine, ascensores, locales comerciales, todas las comodidades para la vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en el Facebook. Separa tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Vamos a la pausa y tras ella vamos a regresar con Gonzalo Núñez y nuestra secuencia medio tiempo para que nos hable del golazo ese para la historia que metió ayer Cristiano Ronaldo. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales. Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 22 de abril. Para informes e inscripciones, puedes llamar al 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y este es otro mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Megaplaza Unicachi está en la mejor zona comercial de Huachipa. Presenta un mega evento. La colocación de la primera piedra este sábado 7 de abril desde las 9 de la mañana. El evento estará amenizado por grandes orquestas del momento como Agua Marina, Papilón, Clavito y Suchela y más artistas de moda. Separe su local comercial de 9, 16 y 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial y financiado. La entrada al evento, por si acaso, es gratuita y será hasta las 6 de la tarde. Para mayor información puede usted llamar al 468-6104, 468-6104 o 930-645260, 930-645260. Y ahora vamos con nuestra secuencia Medio Tiempo con el señor Gonzalo Núñez. Gonzalo, buenos días. Presentamos Medio Tiempo con Gonzalo Núñez. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Escúchame, ayer no pude ver el partido. Vi los goles, el del Real Madrid, hace una cosa bárbara, ¿no? Fantástico, ¿no? Fantástico. Un gol que queda en ese momento ya inmortalizado. Esto no me lo olvido jamás y esto va a ser de lo mejor que he visto. Y suele ocurrir cuando vienen esos goles, ¿no? Yo recuerdo, qué sé yo, cuando Maradona marcó en el Mundial del 86, me quedé así. Yo lo odiaba a Maradona ahí porque me parecía un atorrante, pero después de ese gol dije, no,
Como decía Napoleón, al talento le ponemos el culo, ¿no? Pero qué bárbaro, ¿no? Porque esto, o sea, no es solo la habilidad, esto es un atleta, ¿no? Es un acróbata casi, el tipo vuela por los aires, ¿no? Exactamente, eso es como los malomeros del circo, ¿no? Como era Hugo Sánchez, que trabajaba en un circo, y Hugo Sánchez se pasaba 2 horas entrenando eso, y le tiraba, y el tipo marcó un montón de goles con el Real Madrid, le decían la urina, y marcaba de chalaca, y el pie lo llevan más arriba de la cabeza de los defensores, y para cambiarle el rumbo a la pelota e impactarla hay que ser un genio, ¿no? Un genio realmente. ¿Tú has visto ese video que circula donde le pasen un pase y apagan la luz y su cerebro está tan programado que le da la pelota a oscuras? No sé si lo has visto. Claro, es una cosa. Pero ahora dicen que es un loco. Después de eso vendaron a jugadores para que no vean nada, y Ronaldinho se hizo como 20 pataditas, creo. Ahora, Cristiano Ronaldo dice que cuando la gente del Real Madrid llega a entrenar, él ya está entrenando, y cuando la gente del Real Madrid se va después del entrenamiento, él se queda entrenando. Claro, o sea, la comparación es inevitable, ¿no? Messi y Cristiano. Messi es un jugador un poco más a la antigua, se puede decir, ¿no? O sea, habilidad pura, chato, no es así de lo que son mediáticos, y como decía un brasileño, Cristiano, Neymar, mucho vanidoso. Messi es un poco más humilde, podríamos decir así, un juego que encanta más y es zurdo, ¿no? En cambio, lo de Cristiano es el presente, lo que es hoy día, lo que se maneja a nivel de imagen, lo que se maneja a nivel de redes sociales, el físico perfecto, el tamaño ideal, entrenamiento completo. O sea, es un jugador con un talento increíble, pero es un jugador también súper hecho, ¿no? O sea, el tipo se mata en lo físico porque sabe que ahí va a marcar la diferencia. Entonces, no regala nada, tiene una casa gigante donde tiene una piscina de 25 metros helada y otra al costado temperada. O sea, ya marca la diferencia con ese tipo de cosas, con un gimnasio que es el más grande que cualquier gimnasio de la ciudad. Es como se dice, es un loquito por el físico, y marca, se saca la camiseta, enseña los músculos. Eso no le gusta a mucha gente, pero ¿qué me importa lo que haga fuera de la cancha? Hay que gozarlo adentro, ¿no? Ha sido impresionante realmente, ¿no? Es el mejor jugador, las otras conversamos con un español, es el mejor jugador de historia del Real Madrid. Solo Alfredo Di Stéfano es el que podría pelear, y que ganó 5 Copas de Europa continuas, ¿no? Del 55 al 60. Pero Cristiano Ronaldo, una cantidad de goles, tiene como 116 goles en Champions, una cosa de locos. O sea, lo que marca Messi, lo que marca Cristiano Ronaldo es de otro planeta realmente, ¿no? Y estos dos se paran discutiendo, o sea, un día hace una cosa uno, el otro marca 3 goles, uno marca chalaca. Creo que esas rivalidades son muy buenas en todos los deportes, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginaste, no sé, sin ir muy lejos, hace 10 años, que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo ahora, que estamos comentando el partido del Real Madrid ayer, ¿no es cierto? Y los goles de Cristiano Ronaldo. O sea, el fútbol se ha internacionalizado de una manera increíble, ¿no? Para mí, sin duda, o sea, ya no tengo duda yo de que para mí Messi es el mejor jugador de la historia. Pero tranquilo, ¿eh? O sea, la cantidad, este tipo tiene 500 y tantos partidos y tiene 605 goles. O sea, mete más de un gol por partido, y es una máquina. Todos los fines de semana mete. Yo, oye, hace 1 año y medio decía, no, este tipo ya tiene que dejar de marcar, ¿no? O sea, ya no puede ser, sigue. Y el tipo se entrena, y Cristiano lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el juego de Messi es más estético, ¿no? Entonces puede jugar de 10, puede jugar más atrás, puede jugar por izquierda. No es un goleador, pero mira la cantidad de goles que tiene, ¿no? O sea, para mí es como dicen, entre los humanos puede ser Cristiano, entre los extraterrestres creo que Messi. Ahora, ¿tú sabes que en Australia estaban construyendo un robot? Unos robots futbolistas, era una cosa totalmente loca, y su programación era para que le ganen al Barcelona. O sea, esa era la programación, o sea, medían el desempeño del... ¿no? Ya estamos en unas cosas ya lo digitalizan, analizan todos los movimientos. Yo creo que no lo vamos a ver, pero de acá, qué sé yo, unos 80 años, 70 años, de repente menos, porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Van a haber jugadores de robots que de repente jueguen mejor que los humanos, ¿no? Pero bueno, no creo que, no creo que a tanto, ¿no? Pero puede ser, o sea, ¿cuándo va a evolucionar esto, no? No puedes adivinar lo que nos depara el futuro. Ahora, ¿qué más vale la pena?
¿Qué más vale la pena comentar de ayer que no sea el partido de Alianza, por favor? Un desastre, Alianza, realmente. No te estoy diciendo que no hables por el partido de Alianza. La sacó barata, realmente. Ha podido terminar. Yo no lo vi, ¿sabes? No quise verlo. No, mejor, porque fue, de verdad que fue un papelón. Las actuaciones individuales muy bajas, el arquero pésimo, la marca mal, con la pelota horroroso, o sea, no había por dónde encontrarle cosas positivas, de verdad, no me gustó. Ahora, ¿por qué nos pasa eso? Porque, bueno, Gonzalo Núñez, con la experiencia que tiene. Brasil es el primer mundo futbolístico y siempre lo ha sido, ¿no? O sea, Alianza nunca ha empatado un partido en Brasil, y ha tenido ya más de 20 partidos en Copa Libertadores, torneos internacionales, siempre perdió. Y alguna vez con Cubillas y todos ellos le metieron 7. O sea, Cruzeiro le clavó, ese equipo de Roberto Batat, le clavó 7 allá. O sea, siempre ha sido superior los brasileños, no hay ninguna duda. O sea, y ayer jugaron muchos suplentes, además porque van a jugar un partidazo, la final del estatal, que no lo gana Palmeiras del año 99, va a jugar contra Corinthians este domingo, y por eso Palmeiras guardó titulares. O sea, imagínate. O sea, no nos pusieron todo lo que tenían y nos molieron. No. O sea, por eso tú dices, nos las hemos llevado barata. ¿No? 8 suplentes. Pero bueno, los filtros para llegar a ese primer equipo Palmeiras es un equipo multimillonario, con un estadio precioso. Brasil es otro mundo, ¿no? Brasil es otro mundo. Definitivamente Brasil en clubes deportivos tiene 12.000 clubes deportivos. Imagínate, o sea, nosotros estamos en pañales, como se dice, al costado de Brasil, que ya le saca gran ventaja a Argentina también. O sea, Brasil está situado en el primer mundo futbolístico con Alemania, con España, con Francia, y ahí está, se codea, ¿no? Es la única esperanza, creo yo, de conseguir el título mundial de fútbol es Brasil. Nada más. Y Brasil yo creo que está a un nivel inferior a Alemania, España y quizás igual. ¿Tú sabes, Gonzalo, que yo todos los domingos en la noche, cuando llego a mi casa y después de ver tu programa, porque lo estoy viendo todos los domingos, yo tengo grabado el programa Fantástico de la cadena O Globo de Brasil y veo el programa Fantástico, es muy bueno, es un magazine muy bueno. ¿Cómo se llama el flaco? ¿El animador? ¿Ah? El gordo, ¿no? Eduardo, medio gordo, ¿no? El conductor sí que es una estrella. Y una de las mejores secuencias es la del fútbol, pero te enfermas. Porque recorren todo el país con los goles. Es solamente el campeonato, los campeonatos brasileños, ¿ah? Es todos los estatales. Porque esta época de los estatales se están jugando las finales de los estados, ¿no? De Río de Janeiro, y por supuesto que Sao Paulo es, creo yo, el que tiene la hegemonía de hace muchos años. Y después viene ya el Brasileirao, que es todos los equipos de primera división, 20 equipos, y de verdad que es una liga fenomenal, ¿eh? Y parece que Paulo Guerrero va a jugarla porque están interesados en Flamengo en que se quede, ¿no? Estamos a la espera realmente de lo que pueda pasar. Hoy día van a haber buenos partidos también, Nicolasa. Va a jugar Liverpool contra Manchester City. Los dos súper ofensivos. Yo creo que van a terminar 3-3, 4-3. Son así. Eso es lo que dicen los entrenadores Guardiola y Klopp. Que ese Klopp, sobre todo, dice el fútbol de futuro va a ser así: 4 delanteros, 4-3. Dice, yo prefiero un 4-3 que un 1-0, un 2-1. Se acabó el fútbol de amarretes. Ahora va a ser el fútbol espectáculo para que la gente vaya cada vez más a los estadios. Bueno, y el otro partido, yo creo que Barcelona debería ganarle a la Roma, me parece. Yo creo que las semifinales van a estar buenísimas, ¿no? Va a estar el Real Madrid, que ayer le ganó 3-0 tranquilo. Bayern, que ganó en España, en el Sevilla, también es otra potencia. Y hoy día la más peleada es la de Liverpool con City, que yo creo que el City mucho más dinero, un entrenador que ya está en su segunda temporada, que es fantástico. Y me parece que la otra llave también de Barcelona, ¿no? Y ahí se hace sorteo de nuevo. O sea, podría haber una final de la Champions, quizás Barcelona-Real Madrid, o se agarran de repente en semifinales. Vamos a ver. No, eso sería espectacular, ¿no? Porque ahí como se meten otros ingredientes, ¿no? Esa competencia, ¿no? Estimulante. No, aparte es lindo, porque es un campeonato organizado, pero impecables. Todo tiene su himno, todo es impecable ahí. Para mí es el mejor campeonato del mundo y donde se ve el mejor fútbol del mundo, ¿no? Canchas que son una mesa de billar, los árbitros son muy buenos. No, además hay un fenómeno. Los mejores del mundo están metidos ahí. Hay un fenómeno con este tema, por ejemplo, el Real Madrid. El Real Madrid tiene, o sea, uno piensa que es un equipo de fútbol, es una institución polideportiva monstruosa que tiene colegios, tiene convenios con universidades, tiene un posgrado. Uno de mis hijos que ha terminado de estudiar acá en la UPC esta carrera de administración del negocio del deporte, ¿no? Sí.
mira tú, qué interesante carrera. Se va al Real Madrid. Qué interesante carrera, Nicolás, de verdad. Madrid es el mejor sitio para que vaya. al Real Madrid a hacer su posgrado. Hay un posgrado ahí que es muy bueno, espléndido, de verdad que te felicito porque es una manera de estar metido en el fútbol que nos apasiona, pero va a ganar bastante más dinero que yo, que me metí en periodismo. Él va a hacer la parte nos va a mantener a todos, ¿no? A ti incluido. Con lo cual mi viejo se hubiese estado tranquilo y dice, no, ya métete al periodismo, si tiene que ser tu hobby, no tu carrera. No, me voy, chao. Escúchame, mi mujer me estuvo hablando de ti el otro día, que te conoce de niño, de Santa María. Claro, de la playa de Santa María. Por supuesto, conozco a las hermanas Crucidad bravas, bien bravas, así, de personalidad se molestaban y no tenían ningún reparo. Anda, la puta, así son los argentinos, pero no, de una personalidad muy marcada. Tú sabes que un día, te voy a contar una anécdota, Gonzalo, ¿ya? Te voy a contar una anécdota. Iba mi mujer manejando, linda, como tú la conoces, su hermana Malú con sus pelos rubios así. Claro. Y Malú creo que era, no, Frances era la que tenía un collarcito. Malú era atleta. Y un sambo las ve y dice, estas dos, o sea, pan comido. Mete la mano para arrancarle la cadena y en negro no se debe haber olvidado hasta el día de hoy que sacaron la madre a puñetazos. Recibió como nunca en su vida se hubiera imaginado al pobre hombre. Son bravas. No, yo tuve la suerte de conocerlas porque Frances era muy amiga de mi hermana Marcela y paraba a meter en mi casa. Y Malú era amiga de mi hermana Úrsula, menor que yo, y también paraba a meter en la casa. Jimena también, o sea, ya me hice patas de ellas y la verdad que buenísimas personas, de verdad. Miki Rostigliosi también andaba ahí, ¿no? Sí, pero no le dan bola. Bueno, terminamos por el día de hoy. Listo. Muchas gracias a Gonzalo Núñez. Gracias a ti, Nicolás, gracias a ti. Listo. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra secuencia Medio Tiempo. Tenemos a Erika Rado, me dicen que está en la audiencia de Daniel Urresti sobre el caso Bustío. Vamos a ver qué está pasando ahí. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Así es, nosotros nos encontramos en la Sala Penal Nacional, en donde se desarrolla esta audiencia del juicio oral en contra del ex ministro del Interior, Daniel Urresti, por el caso Hugo Bustío. Hay que indicar que esta audiencia, el día de hoy, viene como testigo de la Fiscalía Bernardino Jesús Gálvez. Le era comunero precisamente para dar cuenta de la fecha y las labores de construcción de un muro perimétrico del cuartel de Castropampa. En estos momentos, Nicolás, también se está procediendo a mostrarle algunas fotografías originales para que el testigo pueda reconocer algunos mandos militares, específicamente a quien él ha mencionado que es centurión. Sin embargo, cuando se le mostraron estas imágenes, alegó que pues le dolía la vista, que ardía o que las imágenes estaban muy oscuras, por lo cual no pudo realizar reconocimiento. Hay que indicar además, Nicolás, que al inicio de esta audiencia, el fiscal Luis Landa denunció que al testigo, unos minutos antes de ingresar a la sala, el señor Bernardino Jesús Gálvez, se le acercó una persona que estaría vinculada con Daniel Urresti para tratar de amedrentarlo y tildarlo de terruco. Vas a terminar en la cárcel, es lo que ha afirmado el fiscal, tras lo cual pues Daniel Urresti, por supuesto, ha negado los hechos. Es la información entonces, Nicolás. Adelante contigo en estudios. Muchas gracias, Erika. Álvaro Tapia está en el Congreso de la República. Adelante, Álvaro, por favor, cuéntanos qué está pasando ahí. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. En estos momentos, la bancada Alianza para el Progreso, encabezada por la congresista Marisol Espinosa, está retirando, en este caso, de la Comisión de Ética Parlamentaria a su representante. Estamos hablando a Eloy Narváez. Ellos han mencionado que piden la reestructuración de la Comisión de Ética Parlamentaria. Escuchemos las declaraciones de Marisol Espinosa. Congresista representante de la Comisión de Ética no va a participar. No escuchamos, pero bueno, el anuncio es lo importante, ¿no? O sea, Alianza para el Progreso está retirando a su representante de la Comisión de Ética. Es que es insostenible lo que está ocurriendo en esta comisión. Es decir, hay demasiados congresistas
que tienen demasiadas cuentas pendientes que no deberían estar en el Congreso, simple y llanamente, no importa de qué bancada sea, no porque eres de Fuerza Popular entonces te salvas, ¿no? Es inadmisible que esto esté ocurriendo y tiene que haber un cambio. Hay una discusión incluso si la Comisión de Ética del Congreso la debe conformar congresistas o que si esto debe ser un organismo autónomo que evalúe estos casos, el comportamiento de los congresistas. Pero en fin, yo que antes de terminar, estamos en la línea con Liliana Takayama, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Congresista, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por esta entrevista. La consulta que teníamos es la siguiente. Anoche a las 7:15 ingresó esta denuncia constitucional contra 3 congresistas encabezados por Kenji Fujimori. ¿Cuál es el procedimiento y qué plazos va a demorar este trámite? Así es, como usted bien lo ha mencionado, Nicolás, ayer llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales esta denuncia al promediar las 8 de la noche, que está recaída contra el congresista Kenji Fujimori, también contra el congresista Guillermo Mocángel y Bienvenido Ramírez. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Nosotros el día de mañana estamos llamando a una sesión extraordinaria a las 10 de la mañana a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para verificar o para votar la procedencia o improcedencia de la denuncia. Si se vota a favor de la procedencia, nosotros estaríamos pasando todo este informe a la comisión permanente para que sea la comisión permanente mediante también una sesión que nos dé el plazo correspondiente y así nosotros poder iniciar ya este proceso de denuncia constitucional. ¿Y en qué plazos debería, digamos, porque esto, cuando ustedes terminen la evaluación de la denuncia y saquen sus conclusiones y emitan un dictamen, esta va a ir a la comisión permanente y de ahí al pleno? ¿Cuánto tiempo puede demorar esto? O sea, la verdad. Sí. Bueno, sí, nosotros nos guiamos de acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Después de que la comisión permanente nos envíe el plazo, generalmente es por 15 días, nosotros nuevamente como subcomisión tenemos que llamar a una sesión para informar de este plazo y también para elegir al delegado. Y el delegado es el que va a hacer la investigación y va a dar el informe para nosotros poder llamar a la audiencia para que los denunciados, en este caso los 3 congresistas, se puedan presentar a esta audiencia y hacer sus descargos respectivos. Así que yo calculo como son plazos por días, por ejemplo, para que contesten primero esta demanda, los congresistas tienen 5 días, después de estos 5 días se le envía al delegado o delegada, él también tendría otros 5 días para hacer su informe. Entonces, yo calculo más o menos unos 30 a 40 días que nosotros estaríamos dando el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bueno, yo creo que está muy claro. Le agradezco muchísimo, congresista, por habernos atendido. Muy gentil. Muy buenos días. No, al contrario. Muchísimas gracias y solamente para decir que la subcomisión, quien habla como presidenta, vamos a garantizar el debido proceso y también garantizamos la imparcialidad del caso. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la Comisión de Ética tendría que ver el caso de Lisbeth Robles, es otra comisión distinta a las acusaciones constitucionales, aunque hay que ver, ¿no? Porque esto es la comisión de un delito, esta congresista que se ha quedado con la mitad del ingreso de los trabajadores de su despacho. La situación está crítica en relación a este tema de la Comisión de Ética. Eloy Narváez, representante de la Comisión de Ética por Alianza por el Progreso, ha sido retirado por esta representación por considerar que tiene que producirse una reestructuración de la comisión. Antes de terminar, 2 cosas muy rápidas. El día domingo, Giovanna Díaz hizo un informe simplemente demoledor sobre la situación de salud y sobre las cosas tremendas que han estado pasando ahí desde el punto de vista de una mala gestión
desde el punto de vista de la corrupción, del mal uso de los recursos, del hecho insólito que haya más trabajadores administrativos que trabajadores dedicados a la salud, que es para lo que está dedicada supuestamente la institución, el hecho de que se hayan malogrado equipos que no haya y que no se reparen para tercerizar, es decir, la situación es tan crítica que el día de hoy en la Comisión de Fiscalización se ha reproducido íntegramente este reportaje que se puso en la revista dominical que se transmite por Exitosa todos los domingos a las 8, y lo que debería ocurrir, y en serio, es una comisión que investigue el manejo de los últimos años de salud, y ahí también tiene que caer quien tenga que caer, porque entre otras cosas de salud es una bolsa de trabajo, es decir, listas de nombres de gente que ha sido metida ahí para pagar favores políticos. Eso también ocurrió en salud. Y una recomendación, hoy día se está resolviendo en Brasil si el expresidente José Ignacio Lula da Silva va a la cárcel o no, por el caso Lava Jato, por haber recibido, se supone, un triplex en la playa de Guarujá, que es una playa muy cercana a Sao Paulo, como una especie de dádiva de la constructora Odebrecht. Lo paradójico es que este hombre que podría ir a la cárcel a partir del día de hoy, si las elecciones fueran este domingo, las gana, porque es el candidato favorito. Yo les recomiendo que vean en Netflix, a los que siguen Netflix, una serie de 8 capítulos que se llama El Mecanismo, que es de José Padilla, un extraordinario director y guionista brasileño que es brutal, es el caso Lava Jato. El Mecanismo, se los recomiendo sinceramente. Y Lula, como me recuerda Manuel Rosa, le acaba de meter una denuncia a Netflix porque él aparece ahí. Dicen que es de ficción, pero Lula es Lula, pues es obvio que es Lula, ¿no? Pero la historia está basada en un libro que investigó este caso y es simplemente espectacular, y van a ver cómo se parecen las cosas de allá a acá. La cantidad de gente que entra en prisión preventiva y salen por el otro lado. Esa fue una de las crisis en el caso Lava Jato, y ahí vamos a aprender cómo se manejó el asunto. Termino por el día de hoy. Mil disculpas a Manuel por habernos pasado estos minutos, pero yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes, hasta mañana.